Esto es La Sala Chica, un podcast sobre cine. Buenas, yo soy Facundo Zurita y me encuentro aquí grabando el primer episodio del podcast de este año 2022, el cual va a tratar sobre mis series favoritas del año 2021. Para eso tengo que aclarar primero que este top incluye series que se estrenaron oficialmente en el año 2021. Es decir, que no entran las series con el estreno oficial en su país de origen en el 2020, pero que llegaron más tarde en el resto del mundo. Como por ejemplo, una gran serie que vi que se llama Small Axe, del director británico Steve McQueen. Después de esa pequeña introducción, y antes de seguir y ya adentrarnos directamente a la lista que armé de series, también quería hacer como un pequeño análisis de la situación actual, sobre todo respecto a la cantidad de contenido que estuvo saliendo, ya que hubo una gran cantidad de nuevo contenido sobre todo, y un gran consumo de este tipo de productos. Eso se notó, y yo creo que esto es como una consecuencia de lo que viene pasando desde el 2020, por la pandemia, donde también hubo mucho más consumo de este tipo de contenidos, ya que la virtualidad un poco que nos obligó a buscar nuevas maneras de entretenernos o pasar el rato, y creo que las series están hechas para eso en muchas ocasiones. También quería mencionar que este año no vi tantas series nuevas como me hubiera gustado. O sea, sí vi más que en el 2020, por ejemplo, a pesar de que este año ya se reactivó un poco más la actividad presencial en distintos ámbitos, pero no vi tantas como podría haberlo hecho, ya que me concentré más que nada en series más reconocidas y o clásicas, como por ejemplo Mad Men, The Leftovers y Trollhunters. Ahora sí, luego de esta pequeña introducción donde analicé un poco, muy superficialmente, la situación actual de la industria de la televisión y también contextualizando la manera en la que armé esta lista, me parece pertinente y lo más interesante ir directamente con el top de series 2021 favoritas de la Sala Chica. Ahora sí, como menciones especiales, tengo dos series que me gustaron mucho. Sobre todo las puse porque son series con las que pasé un buen rato. Son series que podría tranquilamente poner un domingo en la tele y ver uno o dos capítulos seguidos mientras meriendo o algo por el estilo. La primera es una serie de HBO Max, una comedia que se llama Hacks, básicamente sobre una stand-upera ya en decadencia, que contrata a una aprendiz, si se quiere, o una escritora que recién está comenzando su carrera, para que la ayude a redactar nuevos chistes. La verdad que es una serie muy linda, muy graciosa, cortita, que en su simpleza creo que encuentra su punto a favor, sumado a las actuaciones que tiene, y los chistes que son bastante buenos, la verdad. Pero bueno, creo que las que incluí en el top son de mejor calidad, o por lo menos me gustaron más a mí. Y la siguiente es una serie de Marvel que la verdad no es que no esperaba nada, porque el personaje, a diferencia de la mayoría de la gente, a mí me gusta mucho, pero tampoco es que... O sea, a principios de año sí esperaba mucho de la serie, pero cuando empecé a ver la calidad de los otros productos de Marvel, la verdad que perdí bastante la confianza, y es Hawkeye. Pero la vi justo en los últimos 3 días antes que se estrene el último episodio, y la verdad es que la disfruté muchísimo. Es uno de los productos mejor armados de Marvel, ya que creo que es la única serie que realmente funciona como serie, que se concentra en sus 6 capítulos, tiene un final bastante contundente, es más callejera, que a mí eso también me gusta. Pero bueno, tampoco creo que la subí tanto porque nada, hay una característica de Disney que yo por ahí no la comparto tanto, y es que no permite ir más allá con la violencia o la crudeza o la profundidad en ciertos temas o en ciertos tonos. Entonces a mí eso me aleja un poquito, pero bueno,
es una característica o una cualidad que elige seguir la compañía y es tomar o dejarlo. Y la verdad que esta serie, dentro de lo que pudo hacer, creo que se ubica entre uno de los mejores productos de Marvel. Ahora sí, sin más preámbulos, nos adentramos en el top 10 de series 2021. En el puesto número 10 coloqué a una serie de la plataforma Star Plus, que en realidad es un original de Hulu, pero como Hulu no está aquí disponible en Latinoamérica, se la pudo ver por Star Plus, pero al fin y al cabo todo pertenece a Disney, y se llama Only Murders in the Building. Básicamente trata sobre un grupo de vecinos fanáticos de un podcast True Crime, quienes resuelven un caso en su propio edificio a través de su propio podcast. Los creadores de esta serie son Steve Martin y John Hoffman. Aquí encontré una particularidad en cuanto a los episodios, y es que cada director o directora se encarga de 2 episodios consecutivos. Es decir, hay un director que dirige los 2 primeros, otro que dirige los dos siguientes, el tercero y el cuarto, y así sucesivamente. Sus protagonistas son Steve Martin como Charles, Martin Short como Oliver, Selena Gómez como Mabel, Aaron Domínguez como Oscar y Amy Ryan como Jan, entre otros, pero estos son los principales. Es una serie que fue estrenada el 31 de agosto y cuenta con 10 episodios. Antes que nada quiero destacar de esta serie la intro, que yo me fijo mucho en eso, la verdad, porque me parece que así como la primera escena, la primera secuencia te sirve para mostrar el tono al cual apunta el producto en general, creo que la intro también refleja un poco de la identidad del producto. Entonces en este caso me parece muy interesante la intro, que es animada, que se va mostrando los personajes a través de las ventanas de sus departamentos y se va como subiendo a lo largo del edificio a medida que va oscureciendo en el día. Después también quería hablar un poco sobre el tono, esta mezcla del true crime o de la investigación o el thriller, pero bajo el filtro de la comedia. Una comedia muy liviana, que en algunos momentos también es comedia física, sobre todo en el último capítulo, que es magnífico, es muy gracioso. Y la verdad me pareció bastante interesante cómo se mezclaban los dos géneros, porque no lo había visto de esa forma antes, con una sutileza y una simpleza que tal vez no tiene una profundidad como otras series que pueden aparecer en este top, pero tal vez siguiendo la línea que mencionaba antes de Hacks o de Hawkeye, es una serie que se puede ver tranquilamente en un fin de semana o disfrutar con la familia o con otras personas para pasar el rato. También algo que obviamente me acercó bastante a las series es la influencia de los podcasts, porque no había visto nunca un producto todavía que incluya el podcast como elemento principal de la trama. No digo que no existan, sino que yo personalmente no vi nada todavía. Sé que hay más, pero bueno, es mi primer acercamiento. Y me gustó mucho cómo se toma a ese fanatismo, esa pasión, mejor dicho, por un podcast, sea de lo que sea, pero por un podcast, como elemento fundamental para hacer avanzar la trama y en muchas ocasiones para resolver el conflicto de los personajes. También sí o sí tengo que mencionar la actuación de Steve Martin, que para mí es uno de los grandes actores de comedia. Me hizo reír muchísimo durante la serie, pero como mencionaba anteriormente, en el episodio final es magnífica su actuación y me parece que es el que más destaca. El resto de los actores actúan bien, cumplen con sus papeles, pero se quedan más un poco en un límite, si se quiere, y Steve Martin es el que va más allá. Y por último, hablar un poquito sobre el episodio final, que bueno, ya mencioné todo esto, pero tiene una construcción del guión bastante interesante, puntos de giro interesantes, el cierre de los arcos de los personajes me gustó bastante, el tono de la comedia mezclada con el clímax de un true crime es bastante bueno, y la verdad que me parece un buen cierre de temporada. No sé si es una miniserie o seguirá con una segunda temporada próximamente, pero si concluye ahí, me parece un buen final, la verdad. En el puesto número 9 coloqué una miniserie que también puede llegar a convertirse en serie, según leí algunas noticias últimamente, que se llama The White Lotus, que trata sobre un grupo de huéspedes blancos ricos que vacacionan en el White Lotus de Hawái, mientras sus privilegios de clase social se ven cuestionados. Es una serie
original de HBO Max. Su creador, quien también dirige todos los episodios, es Mike White. Mientras que sus protagonistas, que son bastantes, ya que es una serie con un protagonismo grupal de todos estos personajes. Entre ellos se encuentran Murray Bartlett como Armond, Connie Britton como Nicole, Jennifer Coolidge como Tanya, Alexandra Daddario como Rachel, Fred Hettinger como Quinn, Jake Lacey como Jane, Sydney Sweeney como Olivia y Steve Zahn como Mark. Fue estrenada el 11 de julio y se compone con 6 episodios. Lo primero que hay que mencionar de esta serie es el tipo de comedia que tiene, que es excelente. Es decir, es una comedia, duran 1 hora los episodios y la comedia no para en ningún momento. O sea, llega a ser asfixiante, pero en un buen sentido, porque te genera incomodidad. Ya no sabes en algunos puntos si reírte o no, pero es muy absurdo las actitudes que tienen muchos personajes y se ve también un poco ahí como la gravedad bajo el filtro de esta comedia. No sabría cómo definirlo, la verdad, pero es como de cierta forma elegante también. Respecto a los personajes, es impresionante la construcción de cada uno, o sea, son muy distintos entre sí. Todos tienen su desarrollo, sus arcos. Hay un balance increíble por capítulo de cada uno de ellos. Justamente no hay un protagonista definido. Por ahí destaca sobre todo uno de los personajes, que es el de Armond, el gerente del hotel, pero muy poco. Es solamente si queremos buscar uno. Pero en realidad el balance es muy bueno, cómo se distribuye el tiempo en pantalla de cada uno y el desarrollo de todos. Obviamente hay uno mejor que otro, pero en general, si hay que sacar un promedio, es muy bueno. Y eso no lo tienen muchas series hoy en día, ya que si bien un factor importante de la narrativa de la serie es el desarrollo de un personaje, muchas se enfocan en el protagonista que tenga y los secundarios más importantes y listo. Pero esta, la verdad, que teniendo bastantes personajes, logra un balance que hace mucho no se veía. También la música es impresionante. Creo que es una característica también, o una cualidad, mejor dicho, que destaca en las series de HBO. No en todas, pero sí en la gran mayoría. Y es que todas tienen una música no solo llamativa y distinta, que le da una identidad propia a cada serie, sino justamente transmiten lo que tienen que transmitir. Y esta serie tiene una música, me refiero más que nada a la que se escucha en la intro, pero tiene variaciones a lo largo de los episodios. Y tiene la esencia hawaiana, o sea, capaz que es un estereotipo, no ese tipo de música, pero nos transmite a los que somos distantes a ese lugar, nos transmite al lugar, principalmente porque Hawái y el hotel son un personaje más, pero también te habla un poco, porque la música habla, narra, cuenta, y eso se olvida en muchos productos a veces. Te habla sobre el tono que va a tener la serie, que es esto que estaba mencionando antes, de esta comedia absurda, pero elegante y a la vez incómoda. Y por último quería hablar sobre los temas que aborda un poco. Básicamente es bastante interesante y profundo el cuestionamiento que tiene, tanto de los privilegios de las personas más adineradas, pero también un poco de la construcción del sistema social, ya que si bien se burla de las actitudes de personas de clase alta y cómo sus actitudes tienen consecuencias en el resto de las personas, en este caso sobre todo en los que trabajan en el hotel, se plantea básicamente como que todos forman parte del sistema. Es decir, que, no sé, por ejemplo, hay un personaje que espera que una de estas señoras con dinero le financie un negocio que tiene en mente, que ella misma se ofrece en realidad, y bueno, es como que la ilusiona, y al final es tristísimo el final de ese personaje por cómo termina de triste, porque obviamente la señora con plata se termina olvidando. Pero también hablo un poco en ese caso de cómo ese personaje está esperando algo que le venga del cielo o
cómo tener suerte con alguien más en vez de seguir buscando por su parte por otro lado. Y bueno, es como que básicamente el creador nos dice que todos formamos parte del problema de este sistema. Podemos estar de acuerdo o no en su totalidad o en algunos aspectos, pero la verdad que cómo lo plantea, ese cuestionamiento que plantea, es muy interesante y te deja reflexionando. Y para mí eso es fundamental en un producto, ya sea de cine sobre todo, pero también en televisión. En el puesto número 7 coloqué a la serie Midnight Mass, que trata sobre un pueblo isleño que se ve impactado por la llegada de un nuevo sacerdote, acompañado por supuestos milagros y situaciones sobrenaturales. Esta serie creo que es más conocida que las dos anteriores, ya que es de la plataforma de Netflix, creada y dirigida completamente por Mike Flanagan, que seguramente lo conocen por ejemplo, la película Doctor Sueño, que es la secuela del Resplandor, pero creo que sobre todo por la increíble The Haunting of Hill House y su secuela The Haunting of Bly Manor. Los protagonistas son Hamish Linklater como el padre Paul, Sach Guilford como Riley, Kate Siegel como Erin, Samantha Sloyan como Beb, Raúl Coley como el sheriff, Henry Thomas como Ed y Christine Lehman como Annie, entre muchos otros personajes, porque esta también es una serie con un coprotagonismo grupal, pero aquí sí destaca más sobre todo el personaje del padre Paul. Creo que sí se podría decir en muchas ocasiones que es el protagonista principal. Fue estrenada el 24 de septiembre y con 7 episodios. Bien, sobre todo, y creo que es lo que más me gustó, o por lo que más me gustó, mejor dicho, esta serie, es el terror atmosférico. Yo, personalmente, no soy muy fan del terror que se compone por los sustos fáciles, Sí me gusta lo sobrenatural, pero no tanto fantasmas y ya cuando hay un abuso de ese recurso. Prefiero 1000 veces este tipo de terror que es atmosférico y muy distinto, porque siento que el ritmo, que es un ritmo bastante lento a comparación de los productos que actualmente se realizan, está en función justamente de esa atmósfera, y el drama es más potente porque en un principio, tal vez en los primeros episodios, si bien sabemos que es una serie de terror y que va a llegar en algún momento, es muy, pero muy dramática y se va construyendo de a poco. Es como que en cada episodio se va incluyendo distintos elementos que van como aumentando gradualmente el terror hasta llegar a los últimos episodios, que este terror atmosférico ya es inquietante, es muy, muy asfixiante. Y algo a destacar que siento que no sé si suma a la atmósfera como tal, en algunas ocasiones sí, pero en otras no, pero creo que ayudan a llevar un poco lo que quiere plantear el director, y son los diálogos filosóficos, que hay bastantes diálogos, conversaciones largas en caminatas, que a veces son de un único plano secuencia, son largas, pero están en concordancia con este ritmo lento que mencionaba antes, y son diálogos que en muchas ocasiones son expositivos, y eso puede alejar un poco a la mayoría, pero siento que es como para preparar el terreno e ir al siguiente nivel, que sería esta parte filosófica, y que tiene frases muy interesantes la serie que te dejan pensando cuando terminas de ver. Creo que además del terror, el otro punto fuerte, y ahora que lo pienso puede ser más fuerte que el terror, es el personaje del padre Paul, interpretado increíblemente, pero increíblemente, por Hamish Linklater. Este cuestionamiento no sé si a la fe en sí, sino a la exageración de la fe. Muchas veces yo creo que está o sobreactuado en la mayoría de las producciones que veo, y que justamente apuntan más a una burla o a desmentir la creencia a la religión o a la creencia en general sobre algo, o es muy pero muy parque y directamente no le crees nada. Parece que actúan muchas veces o son dirigidos con pocas ganas, pero en este caso creo que encuentra el punto justo y se nota la pasión. A mí me pasa de que, nada, yo tengo por ahí como mis creencias y qué sé yo, pero no comparto con la creencia de este pueblo. Y hay creo que en el tercer capítulo, cuando da una de las misas, este padre, puede ser la persona más atea del mundo, pero te transmite una pasión y ves la reacción de la gente en la iglesia,
y lo ves a él cómo habla y lo que dice. Y me parece impresionante porque eso ayuda obviamente a darle más profundidad no solo al personaje, sino a lo que se está planteando. Porque si no, creo que este cuestionamiento a la exageración de las creencias no tendría tanto peso o tanto éxito, mejor dicho, como lo logra justamente a través de este personaje. Y otro recurso interesante para lograr finalizar el arco de los personajes, o mejor dicho, lograr el desarrollo de esos arcos y poder plantear una reflexión al final de la serie, es el uso de los fragmentos bíblicos como partes esenciales de los diálogos, ya que sobre todo el personaje de Bev, que es como la mujer que ayuda en la iglesia, utiliza distintos fragmentos de la Biblia a su favor según lo que amerite cada situación. Tal vez al principio de la serie utiliza un fragmento para nada, hablar de que la gente tiene que creer en Dios y que hay que servirle y bueno, todas esas cuestiones. Y al final tal vez utiliza otro que es totalmente contradictorio con eso, pero es para ocultar lo que es la transformación que va teniendo el personaje, porque es el personaje que lleva al máximo esta exageración por la creencia, ya hasta un punto de fanatismo, si se quiere. Entonces bueno, es bastante interesante ver cómo utiliza en sus diálogos este recurso. Y nada, creo que es una de las grandes series de este año que vale la pena verlas. Aguantar el ritmo, es importante decirlo, pero nada, creo que es interesante ver este tipo de productos, sobre todo este tratamiento del terror. En el puesto 6 coloqué a una serie que me impactó a un nivel increíble, que no la pongo más arriba porque justamente tiene muchos errores a nivel guión, que ya voy a hablar un poquito sobre eso, pero emocionalmente creo que es una de las que más me interpeló, y es WandaVision, que básicamente todos la conocen, pero para la gente que por ahí no sigue a Marvel, trata sobre Wanda y Vision, quienes tienen una vida de ensueño en el pueblo de Westview, mientras intentan ocultar sus poderes y descubrir qué sucede en ese lugar. Se estrenó en la plataforma de Disney Plus, es la primera serie del MCU que se estrenó. Su creador es Jack Schaefer, pero los capítulos todos son dirigidos por Matt Shakman. Los protagonistas son Elizabeth Olsen como Wanda, Paul Bettany como Vision, Catherine Kahn como Agatha Harkness y Teyonah Parris como Monica Rambeau. Fue estrenada el 15 de enero, ni bien comenzó el año, con 9 episodios. Primero creo que algo que me jugó muy... o que mejor dicho, me condicionó mucho a la hora de evaluar esta... No sé si de evaluar, sino de evaluar no la serie, sino mi experiencia frente a la serie, fue las expectativas que tenía después de un año sin ningún tipo de producto de Marvel. Que si bien actualmente yo ya cambié mucho mi postura frente a los productos de esta compañía, en ese momento, tipo post Endgame, todavía seguía como muy aferrado a estos productos y esperaba bastante esta serie porque Wanda era un personaje que me interesaba conocer más en profundidad, y cuando vi que trataba sobre, o que mejor dicho homenajeaba a la historia de las sitcoms, yo ya estaba arriba de eso porque era algo muy distinto al común de este tipo de productos que prácticamente actualmente ya no se diferencian casi nada, no se encuentra algo específico, una cualidad o característica que destaca un producto frente al resto, como pasaba en las épocas anteriores de Marvel. Entonces nada, eso me llamaba la atención, y ese homenaje a las sitcoms es bastante bueno. Y yo no soy muy fan de este tipo de productos, pero igual el tratamiento que tienen los primeros episodios, sobre todo hasta el séptimo más o menos, son muy, pero muy buenos y funcionan a la perfección. Por lo menos a mí me funcionaron, yo me lo creí de entrada a todo. Y creo que algo que también jugó un rol importante en mi experiencia fue la conversación semana a semana. Yo personalmente soy más a la vieja escuela en ese sentido, y sí prefiero que las series, no todas, pero siento que la mayoría sí se pueden estrenar un episodio por semana, y eso genera una conversación que nada, creo que no se iguala con nada, y suma mucho
a la experiencia que tenemos frente a cada episodio, podemos disfrutarlo más y al final termina siendo esto una experiencia más completa, más compleja frente a la obra que estamos viendo. Algo que también quería destacar son las actuaciones, sobre todo la de Elizabeth Olsen, que es impresionante y creo que es uno de los productos mejor actuados de Marvel, que no se caracteriza principalmente por eso. Capaz que no tenía mucha competencia, pero igual siento que destaca muchísimo. Realmente siento que es una de las mejores actuaciones en un producto de Marvel. También de Paul Bettany y de Catherine Kahn, pero Elizabeth Olsen se lleva todo. Porque también esto de jugar con distintos estilos de sitcoms de distintas épocas, creo que le pide mucho más al actor o a la actriz de sí mismo para interpretar sus papeles. Entonces siento que eso no se valoró tanto en las conversaciones que hubo, sobre todo de personas que menospreciaban a la serie. Siento que eso no se lo tuvo en cuenta y para mí es algo que se nota a simple vista y ya está en nosotros verlo o no verlo. Después algo que me impactó bastante es la carga emocional de la serie. Siento que es uno de los productos de Marvel más profundos en cuanto al tratamiento del tema, que en este caso es la negación al duelo, que es impresionante. O sea, el capítulo final, que lamentablemente no termina de ser perfecto justamente porque se ve condicionado por todo esto que quieren crear del universo y que todas se tienen que complementar con todas, termina arruinando el final de la serie. Pero después de lo que sería el clímax del conflicto externo, vemos el clímax del conflicto interno cuando empieza a desaparecer uno de los personajes, y es impresionante, es imposible no llorar. El diálogo sirve para profundizar en este tema y en lo que termina aprendiendo o no el personaje. Y nada, tiene una carga emocional y una profundidad. Es un tratamiento muy interesante que me alegra que se hayan animado a ir un poco más allá y que no quede en la superficialidad que tienen este tipo de productos. Creo que me equivoqué un poco en los puestos anteriormente. El orden está bien, pero no el numerito que voy diciendo. El puesto número 6 en realidad es de Invisible, que es la serie que sigue, que trata sobre un adolescente que aprende a usar sus poderes mientras lidia con su vida personal y enfrenta a la amenaza que representa su padre. La plataforma de donde proviene este contenido original es de Amazon Prime Video. Su creador es Robert Kirkman, que si no me equivoco también es el creador de The Walking Dead. Y el director más recurrente en la serie es Jeff Allen. Los protagonistas son Steven Yeun como Mark, J.K. Simmons como Nolan, Sandra Oh como Debbie, Gillian Jacobs como Atom Eve, Walton Goggins como Cecil, Sassy Betts como Amber, y tiene un elenco descomunal, pero hay otros actores de renombre que tienen roles más chicos. Fue estrenada el 26 de marzo y tiene 8 episodios. Lo primero a destacar es la visión respecto al género de superhéroes. Yo considero que el género de superhéroes hoy en día se está estancando en cierta superficialidad de sus códigos y las convenciones que proponen, que son totalmente válidas, pero creo que no está yendo mucho más para allá, como apuestas de años anteriores, como por ejemplo, buscando en Marvel. Para mí Guardianes de la Galaxia va muchísimo más allá de lo que es el género de superhéroes, o también en Marvel de Winter Soldier. Pero la mayoría, como mencionaba antes, con WandaVision se está estancando en una cualidad o en los códigos básicos del género. Y siento que siempre, en cada año que salga una producción que se replantee esa visión y tenga una propuesta nueva frente al género, va a destacar. Y este es el caso de Invisible, que va mucho por la línea de The Voice, solo que The Voice es más como una sátira del mundo de superhéroes, más realista, pero una sátira. Y en cambio Invisible sí plantea esto de qué pasaría si los superhéroes fueran algo como más común de la vida cotidiana y no como algo espectacular a lo que hay que alabar. Por ende se permite mucho, algo que también viene de la mano de The Voice, expandir este tono sin límites de violencia, que sobre todo con la animación 2D, que es increíble, va mucho más allá y hay escenas que son realmente impactantes, como por ejemplo hay una que se da en un tren. Impresionante
la verdad lo que genera esa escena, pero con la violencia que tiene, pero es violencia que sirve para narrar y hacer avanzar la trama, no es violencia que está por morbo. Y eso es muy, pero muy valorable en un producto de este tipo. Después, dos aspectos que van de la mano son las actuaciones de voz, que me parece que son perfectas para los personajes, y la profundidad de justamente estos personajes. Y por último, la relación padre-hijo, que por ahí no sé si es el tema principal, eso es bastante discutible me parece, porque también está este aprendizaje de la responsabilidad y todo eso. Pero es muy interesante la relación padre-hijo, los dilemas que se plantean tanto en el personaje de Mark como en el de Nolan. Es digna de estudio, creo yo, muy bien escrita. No es una obra perfecta como nada en el mundo, pero creo que la construcción de los personajes y la dinámica de los personajes y la química entre ellos le dan un plus o un valor agregado a esta serie. En el puesto número 5 coloqué la serie Scenes from a Marriage, que es la adaptación de la mítica obra del director sueco Ingmar Bergman, que trata sobre situaciones particulares que suceden a medida que el matrimonio de una pareja empieza a desmoronarse. Es una producción original de HBO. Su creador y director de todos sus capítulos es Guy Levy, y sus protagonistas son Jessica Chastain como Mira y Oscar Isaac como Jonathan. Fue estrenada el 12 de septiembre con 5 episodios. El gran acierto de esta serie es el casting, porque es impresionante la química que hay entre estos dos actores. O sea, yo no me creo que Jessica Chastain y Oscar Isaac que no sean pareja en la vida real, no lo puedo creer porque es impresionante la química. Creo que hace mucho no veía un producto donde la pareja protagonista, pareja en cuanto a relación amorosa, tenga una química tan creíble y que te permite empatizar con los personajes, porque eso falla muchas veces. Si tu pareja de protagonistas no tiene buena química y no te terminas creyendo tanto la dinámica entre los personajes. Y eso es un gran punto a favor que tiene esta serie, y espero que en los premios Emmy o cualquier premio de serie destaquen sus actuaciones, porque la verdad se lo merecen, y creo que son dos actores, sobre todo Oscar Isaac, muy pero muy infravalorados. También el guión es impresionante, ya que no solo desde lo superficial que ve todo el mundo en cuanto a los diálogos, que son muy buenos porque están en función de la trama y del arco de los personajes, pero no es solamente eso el guión, sino la estructura de todos los episodios, porque es más teatral si se quiere, y todo se da es como, cronológicamente hablando, es muy pero muy lineal, tipo comienza en una noche, por ejemplo, y la situación de ese capítulo se desarrolla todo en esa noche, pero no tanto con elipsis, sino muy continuo. Es como constante. Las acciones son constantes en cuanto a la cronología, y eso me parece muy interesante cómo se mantiene sin que quede tedioso. Después también, algo que va de la mano con el guión, es el estudio realista del amor y sus complicaciones en un matrimonio. Yo no vi la obra original de Bergman, seguramente ya estaba ahí, pero nada, estoy acá para más que nada evaluar este producto, y aquí es bastante profundo. O sea, la profundidad de los personajes ayuda a la profundidad de lo que busca plantear el director respecto al amor en el matrimonio, con un tono muy realista, que la verdad es impresionante a lo que se llega, que está muy de la mano con la propuesta atmosférica que plantea, que es un ambiente intimista. Realmente nos sentimos adentro, como que estamos a la par de ellos dos viendo lo que sucede, y que vivimos en esa casa que otro personaje importante, y eso también creo que nos permite empatizar y entender más a los personajes, porque no están planteados, ninguno está planteado como el villano y el otro como el héroe ni nada de eso. Están los dos por igual, son personajes grises y que nos dicen o nos muestran lo malo que hacen también, pero no llegas a notarlo como algo malo, sino como algo que hacen las personas, y cómo se desarrolla el conflicto de la pareja, lo que plantean cada uno para resolver esos conflictos. Te lo recrees y nada, deja de lado un poco la idealización del amor como se la tiene, pero no deja de ser romántica, y eso me parece
bastante clave para valorarla. Y sumado a esto está la intro de cada capítulo, que comienza con los actores reales llegando al set de grabación, que se van cruzando a parte del equipo técnico que están con barbijos y todo, hasta que llegan a la escena, se muestra la claqueta, dice en acción y comienza la escena y se queda en el mismo plano. Y eso suma también a ver cómo los actores entran como si nada en el papel y sentís que realmente no son los actores, sino que son los personajes. Creo que ese es el significado de ese recurso. Y la verdad que recomiendo mucho que la vean porque es corta y trata sobre temas que está bueno a veces escuchar y reflexionar un poco acerca de la idealización que tenemos frente a la vida y sus aspectos en distintos ámbitos. En el cuarto lugar puse una serie que no esperaba ni siquiera ver y mucho menos que me encante como lo hizo, porque sí, a partir de este puesto las 4 últimas series me encantaron, a ese nivel llegué, y es Arcane, que está basada en el famoso juego League of Legends y trata sobre la relación rota que hay entre dos hermanas en un contexto de desigualdad entre Piltover y el submundo. Es una serie original de Netflix creada por Christian Linke y Alex Ye y está producida por la misma productora en la que se basa el juego de League of Legends y la productora es Riot Games. El director que se encarga de todos los capítulos es Ash Branham y los protagonistas son Hailey Steinfeld como Violet, Elia Purnell como Jinx, Harry Lloyd como Victor, Kevin Alejandro como Jace, Katie Leung como Caitlyn, Jason Spisak como Silco y hay muchos más, porque también acá sí hay protagonistas más definidos, pero también hay muchos personajes con un desarrollo bastante interesante. Fue estrenada el 6 de noviembre y cuenta con 9 episodios. La verdad, para mí es la sorpresa del año. Primero porque yo nunca jugué este juego, no tengo como muchos interés en eso. Y por ende sentía que iba a ser puro fanservice. Y yo me alejo bastante de ese tipo de productos. Pero además porque ninguna adaptación de videojuego funciona tanto como esta serie. Porque no es una serie que está buena nada más, que es disfrutable, que es entretenida. No. Tiene una calidad impresionante al nivel de las mejores series de animación que se hicieron. Es impresionante. Y creo que ahí está su justificación de la popularidad que tuvo. Y eso me da pie a hablar sobre lo que yo considero que son los factores para una buena adaptación. Que es muy subjetivo y que se lo cuestiona constantemente. Pero para mí una buena adaptación tiene que ser un 50%. Se puede variar un poco el porcentaje, obviamente, no es tan estricto, pero es para guiarse nada más. Un 50% de relación con el juego, tipo de fidelidad con el juego, porque principalmente el público objetivo vos podés tener como público secundario expandir el universo, que lo conozca más gente y de ahí que la gente vaya al juego, pero principalmente tiene como público objetivo a los que lo juegan. Entonces es fundamental que tenga características y que sea fiel a lo que propone el juego. Se puede tomar licencias obviamente, pero me parece que es fundamental. Pero el otro 50% tiene que ser justamente para personas que desconozcan el juego, donde entro yo y donde me compro totalmente la serie. Pero además de todo esto, tiene que tener calidad. No puede ser como las últimas adaptaciones que vimos en los últimos años, sobre todo en películas, que nada, es como solamente para entretener, o es puro fanservice, o es muy alejada al juego, pero es muy mala de guión. Pero este no es el caso. Y como digo, me sorprende la calidad, porque no es una serie buena, es una serie excelente. Tiene una profundidad en la construcción de los personajes que nada, me alegro de que no lo hayan hecho como una animación más para todo público, sobre todo teniendo en cuenta que es Netflix donde se produce, pero no, acá es impresionante la violencia, la animación, lo maduro de cómo se presentan los personajes. Y algo muy interesante que lo leí en una crítica y que coincido totalmente es que no toma por estúpido al espectador, porque no te da
todo ahí en la palma de la mano para que lo veas, sino que te plantea sobre todo el backstory de muchos personajes para que vos lo interpretes a tu manera, vos entendás por qué actúan como actúan y de ahí decidís cómo te paras frente a la serie o sobre las actitudes que tienen los personajes, pero en ningún momento lo toma como estúpido al espectador y eso es fundamental también para que funcione. En mi caso, como desconozco el juego, me pareció bastante interesante el universo que plantea. Yo me veo fácil 6 temporadas más de esta serie, me parece que da para muchísimo. También investigué después de verla un poco sobre el juego y sé que tiene un universo muy amplio, ya una mitología amplia, de donde se pueden sacar muchas historias, pero espero, ya que se confirmó una segunda temporada, espero que siga, por lo menos en esa segunda, la historia de estas dos hermanas que me parecen ideales para un coprotagonismo y que nada, es una relación de hermanas muy, muy interesante, que está completamente rota y se puede ahondar mucho más en eso. Y por último quería hablar justamente de los finales de los episodios, que son increíbles. El final del tercer episodio, que después ya en el cuarto hay una elipsis grandísima que no me esperaba. Ese final realmente lo considero uno de los mejores finales que vi en mi vida de un episodio de serie. Sea animada o no, sea el tono que sea clásica o no. Es uno de los mejores finales que vi. Cargadísimo en cuanto a las emociones, muy fuerte lo que pasa. Cómo está construido de lo narrativo, las interpretaciones de voz, nada, es impresionante, pero después también tenés el final como tal de la temporada, increíble, inesperado. Es una serie que se arriesga muchísimo con sus finales y eso se lo valora porque justamente sale victoriosa por animarse y no tenerle miedo ni a lo que dirán los fans, ni a lo que dirán los críticos, ni nada. Eso me pareció increíble y creo que todo esto es una justificación bastante razonable para invitarles a que la vean y la disfruten tanto como yo lo hice. En el puesto número 3 puse la serie Mare of Easttown, que trata sobre una detective que debe resolver un crimen en su pueblo mientras lidia con el duelo y su vida personal. Esta es una serie originalmente de HBO, pero que bueno, acá se la pude ver a través de la llegada de la plataforma HBO Max. Creada por Brad Inglesby y dirigida por Craig Sobel, mientras que está protagonizada por Kate Winslet como Mare, Jane Smart como Helen, Julianne Nicholson como Lori, Evan Peters como Colin, Guy Pearce como Richard, Anjourie Rice como Siobhan, entre muchos otros. Fue estrenada el 18 de abril y está compuesta por 7 episodios. ¿Cómo no iba a incluir en mi top una serie que habla sobre misterios, una investigación, asesinatos? Es no mi género favorito, pero nada, algo que me llama mucha atención. Y obviamente tenía que entrar una serie que está tan bien construida desde su guión. Es decir, la construcción del caso, tanto la investigación en cómo se va dando el proceso, las pistas que son las justas y necesarias, que no son inverosímiles, que nada, en los finales de los capítulos te dejan muy arriba y que ya lo querés ver al siguiente. La verdad que es impresionante. El guión me parece uno de los mejores guiones del año en cuanto a serie se refiere, porque el misterio se mantiene vivo todo el tiempo hasta el final de la serie, hasta que no sabes literalmente cómo termina. No perdés esa curiosidad por el misterio, y eso es algo fundamental en este tipo de productos. Y aquí también estaba esta conversación semana a semana, como con WandaVision, o como por ejemplo la que está en el puesto número 1, que le da otro plus, pero sobre todo en este tipo de productos, que son más como thrillers o bueno, investigaciones. La conversación semana a semana te permite que vos como espectador vayas construyendo el caso como si fuera la propia protagonista. Y eso no te lo da otro tipo de género. Pero para mí, los verdaderos puntos fuertes de esto, porque si bien lo que mencionaba antes es muy bueno, es algo que sí o sí tiene que ser así para que funcione. Pero yo creo que los verdaderos puntos fuertes son los temas, la construcción de los personajes y las actuaciones. Principalmente las actuaciones, o sea, Kate Winslet es una de las mejores actrices de esta generación
o sea, de su generación mejor dicho, realmente es una de las mejores actrices que no actúa mal en ninguna película, pero en esta está en un nivel impresionante. La verdad que, nada, hace mucho creo que no la veía y me encantó volver a verla aquí y le queda como anillo al dedo el papel. Pero también como actriz secundaria Julianne Nicholson, es impresionante el papel que tiene de la amiga que se tiene que enfrentar a muchas situaciones que le suceden en la vida y cómo eso influye en esta amistad que tiene con el papel, con el personaje de Kate. La verdad, se roba la pantalla cuando no está Kate, obviamente. Pero también esta construcción de los personajes, y algo que anoté es la desconstrucción del estereotipo, porque nada, de por sí siempre es un protagonista masculino, cuando se trata de un detective que investiga, y si hay un personaje femenino es un aprendiz, un asistente, interés amoroso, cualquier otra cosa menos el protagonista como detective. Y comenzando por ahí ya siento que se está desconstruyendo un poco el género, que eso me parece muy interesante decirlo, pero también por cómo se la muestra. No se muestra a una, porque creo que una chica ya o sea, una mujer de 40 años, entre 40 y 50, no se la muestra súper maquillada, bien cuidada, como hoy en día parece que todos los personajes tienen que estar así, sino como una mujer realista. Tiene el aspecto que tiene una persona de su edad y que, o sea, que también está en función de lo que necesita el personaje en la trama. Y eso también está desconstruyendo al estereotipo, que seguramente capaz que hay alguna que otra producción que sí tiene una mujer detective como protagonista, pero seguramente no tiene esa desconstrucción desde la caracterización del personaje. Y nada, eso también sentí como que no se habló mucho cuando se elogiaba la serie. Me parece que es importante empezar a darse cuenta de esos pequeños cambios que estamos percibiendo en los productos comerciales. Y por último está el tema del duelo y la maternidad, que el plano final le da un resignificado a todo lo que se plantea, porque el misterio es como el conflicto externo, pero lo verdaderamente importante acá es cómo el personaje de Mer, no sé si sufre, pero sí tiene que lidiar con los problemas que conllevan la maternidad, pero sobre todo con el duelo de un hijo que perdió y bueno, toda la situación que eso conlleva y el contexto en el que se dio. Y nada, creo que tiene un cierre de arco perfecto, es bastante coherente con lo que se propone, lleno de contradicciones en personajes. Y a mí me interesan mucho los productos que destacan el conflicto interno y este es uno de esos casos. La verdad que la recomiendo bastante y espero que la puedan disfrutar como yo lo hice. En el segundo puesto coloqué una serie que no mucha gente la vio, que para mí es un bajón total porque es increíble el nivel que tiene y se llama The Underground Railroad o el ferrocarril subterráneo. Trata sobre una esclava negra que escapa del sur de Estados Unidos a través de un ferrocarril subterráneo, conecta el sur con el norte, mientras es perseguida por un cazador de esclavos. Es un producto original de Amazon Prime Video, creada y dirigida por el reconocido director Barry Jenkins, quien ganó el Oscar con la película premiada Moonlight y que también dirigió la película If Beale Street Could Talk y que tiene un estilo bastante particular que ya voy a mencionar. Es una adaptación de la novela que lleva el mismo nombre, ganadora del premio Pulitzer y escrita por Colson Whitehead. Sus protagonistas son Thuso Mbedu como Cora, Joel Edgerton como Arnold y Aaron Pierre como Caesar. Fue estrenada el 14 de mayo y cuenta con 10 episodios. Lo primero a mencionar es lo que decía antes, el estilo del director. Antes hablaba de Mike Flanagan, que no separa el cine con las series, pero este caso va más al extremo. Y nada, tiene un estilo particular el director, pero es muy, muy fina la línea en el límite entre el lenguaje cinematográfico y el de las series, que la verdad ayuda a que la experiencia sea todavía mejor. Sobre todo que se estrenó a principios de año cuando no había muchos productos de gran calidad.
Y nada, siento que le da un valor agregado a la experiencia que se agradece, sobre todo si nada, sos más fanático del cine que de las series. Ver eso en un producto televisivo creo que habla bien de para dónde está direccionando ahora la industria. O sea que creo que las series es algo del momento. Está bueno que por lo menos tengan el lenguaje cinematográfico y la experiencia de eso no se pierda. Sobre esto, que está muy relacionado al estilo del director, es la crudeza de los hechos frente a una imagen preciosista que ya se veía en Moonlight y bueno, en la otra también. Pero acá con la esclavitud creo que la crudeza va más allá todavía. Pero siempre con una imagen preciosista donde la luz de sol, o sea, los haces de luz como que invaden constantemente el plano o a la gravedad de los hechos. Y creo que eso habla un poco también de esto de la luz al final del túnel, la luz de la esperanza dentro, o sea, como que siempre hay esperanza dentro de la crueldad de este mundo. Y eso habla de que algo que también agradezco mucho, que el producto televisivo tenga tanto estilo de autor, que no sea un producto más para entretener, sino que realmente haya un autor por detrás. Después, nada, el arco de los personajes es muy muy bueno, sobre todo el de Joel Edgerton, que es impresionante la actuación. Para mí, una de las mejores del año, que nadie, o sea, directamente nadie habló de la serie, pero sobre todo de su actuación creo que fue muy ignorada. También un actor súper infravalorado, pero que nada, o sea, interpreta este cazador que está lleno de dilemas, lo ves como un personaje roto, conoces su pasado y ahí lo terminas de comprender al máximo. Pero bueno, también los otros actores, la verdad que cumplen sus papeles muy bien. Y nada, está este tema de la búsqueda de la libertad, como la persistencia en cuanto a la búsqueda de la libertad, que a mí me parece súper importante, porque nada, en ciertos aspectos, si bien habla sobre la esclavitud principalmente, o ese es su contexto mejor dicho, creo que es importante valorar esto de la búsqueda de la libertad en cualquier aspecto. O sea, lo podemos llevar a un panorama más amplio. Y hay muchas situaciones en las que se priva la libertad de las personas. Y creo que esta serie, por más cruda y difícil que sea de ver, como decía antes, con la imagen o lo que se busca desde la fotografía, hay una esperanza, hay una luz de esperanza al final del túnel. Y creo que eso está muy relacionado a la libertad que busca la protagonista. Y por último quería hablar un poco sobre la importancia de estos productos que hablan sobre el racismo, ya que últimamente escucho que nada, obviamente hasta la mayoría de la gente, no la mayoría que aparece en Twitter, hay que decirlo, se queja sobre nada, estos supuestos productos progresistas, que nada, que el mundo ya cambió, que para qué siguen hablando de esto, la saturación y qué sé yo. Y se habla mucho justamente de esta saturación sobre los productos que hablan sobre el racismo. Yo la verdad que creo que cada vez que leo un comentario sobre eso, confirmo que esa persona es más racista de lo que aparenta, porque ¿hace cuánto que tipo en el panorama más mainstream o más... No, mainstream no en realidad, pero que se le da más lugar, digamos, existen productos que están hablando sobre el racismo? Hace muy poco, porque los que lo vienen haciendo hace muchos años estaban muy, pero muy por debajo del resto. Nadie le daba importancia, nadie le daba visibilidad. Recién ahora está pasando eso. Entonces no pueden venir a hablar acá de saturación sobre este tipo de historias o lo que buscan plantear sobre el racismo. Y justamente eso habla también de cómo ignoramos ese problema en la sociedad, que no solo tiene que ver con la raza negra, como piensan muchas personas, sino que también hay que ver un poco más en lo cercano y ver cómo se desarrolla realmente el racismo, que está a la vuelta de la esquina. Y me parece muy importante que sigan haciéndose todos los años productos de este tipo, para que ese tipo de personas se choquen contra la pared, vean la realidad y ojalá que en un futuro la acepten y puedan cambiar, para que por fin podamos avanzar como sociedad y dejar atrás este tipo de problemas. Y ahora sí, el puesto más importante, el primero, la mejor serie del año, que es para mí la temporada 3 de Succession.
Para quienes no la ven, no la conocen, trata sobre la dinámica familiar entre la familia Roy dentro del contexto de la empresa Waystar Royco, donde los hijos básicamente luchan por la sucesión del poder. El creador y showrunner es Jesse Armstrong, pero hay que destacar que al principio tuvo mayor participación el director Adam McKay, quien también es productor ejecutivo, pero ya no participa tan activamente. El director más recurrente, sobre todo en los capítulos que dan inicio y finalizan las temporadas, es Mark Mylod, y los protagonistas son Brian Cox como Logan Roy, Jeremy Strong como Kendall Roy, Kieran Culkin como Roman Roy, Sarah Snook como Giovanni Roy, Matthew McFadden como Tom, Nicholas Brown como Greg y Alan Rack como Connor Roy, entre otros. En esta tercera temporada, que me encantó ver estos actores invitados, uno es Adrien Brody, un actor increíble, y otro que más que invitado creo que ya es un personaje que se va a establecer, es Alexander Skarsgård. Fue estrenada el 17 de octubre y cuenta con 9 episodios. Y algo que me olvidé de mencionar, es original de la plataforma de HBO. Creo que también era obvio igual, si estoy hablando de una serie de calidad de este nivel. Y hablando de la calidad, es impresionante. Creo que esta es la serie, después de... capaz que es de BoJack, pero hablando actualmente, es la serie que me devolvió la esperanza para que se vuelvan a formar estos clásicos al estilo Breaking Bad, Mad Men, Los Sopranos, que haya un nuevo clásico. Creo este va a ser el caso. En esta temporada hay un guión que es impresionante. O sea, para mí está haciendo como un promedio, está al mismo nivel que alguna temporada de Mad Men o de Breaking Bad. La verdad es impresionante y no estoy exagerando. Tienen que verlo realmente y van a saber que esta es la verdad. Pero también el apartado técnico, o sea, tiene el estilo principalmente del director Adam McKay, que por eso lo mencionaba. Esto de la cámara que tipo como que espía a los personajes. La música es impresionante, las variaciones que tiene, que te hace sentir súper incómodo todo el tiempo. Pero el nivel de los episodios es impresionante. Hay 2 o 3 episodios que para mí sinceramente tienen el nivel de los mejores episodios de Breaking Bad y Mad Men, como decía antes. O sea, el episodio de donde muere Han en Breaking Bad, o el episodio de, creo que se llamaba de Sweet Case o algo así, de Mad Men, que son los mejores de esas series. Para mí están, tal vez no literalmente al mismo nivel, pero medio escalón por debajo. O sea, realmente creo que hay que mencionar que estamos frente al nuevo clásico de la televisión, porque es impresionante. Y no es solo el guión, sino el tono que tiene, porque tiene una comedia ácida muy interesante, pero también el drama es muy potente y muy profundo. Pero creo que lo que realmente le hace llegar a ese estatus, que puede llegar al estatus de clásico, mejor dicho, son las actuaciones. Es impresionante. O sea, sobre todo Jeremy Strong y Brian Cox, es como que constantemente en las escenas que comparten, constantemente luchan por quién es mejor actor. Pero ya es una actuación que realmente está al nivel de, sobre todo la de Jeremy Strong para mí, está al nivel de, no sé, Jon Hamm en Mad Men, tranquilamente. O sea, es impresionante, pero todos actúan bien. Esta temporada la descosen. O sea, siendo que en los premios Emmy todos, las categorías de actores, tanto principales como secundarios, van a estar copadas por ellos, porque es impresionante. Y obviamente tengo que mencionar la increíble química y dinámica de esta pareja entre Tommy y Greg, que es impresionante. Pero nada, y el episodio final es como que uno actúa excelente, el siguiente lo supera, como si estuvieran compitiendo entre ellos mismos en una misma escena. Es impresionante. Creo que no me quiero extender mucho tampoco. Debería dedicarle un podcast específico, me parece. Pero nada, espero que esto les sirva para por lo menos despertarle curiosidad y que intenten ver la serie, que encima en la primera temporada tiene un piloto increíble. Y nada, me parece que es la mejor serie del año sin dudas, pero también ya se posiciona como una de las mejores series de la historia. Bien, para terminar,
quiero dar una breve conclusión. Ya no me quiero extender tanto porque ya está bastante largo este episodio, pero vale la pena. Y creo que fue un gran año en cuanto al contenido, no solo de calidad, sino la variedad en el repertorio. Fue muy, muy diverso. Creo que de nuevo se reafirma la superioridad de las series de HBO. Nada, gustos son gustos, pero creo que la calidad de las series de HBO tienen un estándar que comiencen bueno, digamos. Y creo que todavía no hay ninguna plataforma o empresa que haya llegado a ese nivel. Y ahora sí, finalmente, quería espero que le haya servido esta lista de series para como recomendaciones, si les interesa verlas o si les interesa, si ya las vieron y quieren conversar sobre ellas, nos pueden contactar obviamente por la cuenta de Instagram, que es la @lasalachica, para que nos busquen. También recordarles que también pueden suscribirse al canal de La Sala Chica en YouTube o seguirnos por cualquiera de las plataformas de podcast. Y también lo que pueden encontrar en la cuenta de Instagram es que ahora habilitamos un link de cafecito. Brevemente quiero explicar de que en la plataforma donde se hostean los podcasts hay un límite, y para seguir subiendo más en un futuro hay que pagar una suscripción. Entonces queríamos implementar esto del cafecito para ver si realmente les gusta nuestro contenido y quieren que sigamos haciéndolo. Nos apoyen de esa manera y obviamente les vamos a devolver con contenido extra para también profesionalizar un poco más el podcast, pero sobre todo para expandirnos y seguir con este proyecto que la verdad es hermoso, y siento que es importante valorarlo porque no acá en Tucumán o en el norte del país no se hace mucho, y siento que puede dar como buenos frutos. Finalmente, agradecerles por acompañarnos en no nuestro primer año, porque todavía no llegamos a cumplir un año, pero sí en este 2021. La verdad que el apoyo de las personas fue muy lindo, tanto a la hora de escuchar los episodios, pero también los comentarios que nos llegan, la participación en la red social. La verdad que creo que se puede llegar a formar una linda comunidad en un futuro, y espero que podamos mantener eso tanto ustedes como nosotros desde nuestro lugar de creadores del contenido. Ya saben que pueden dejar en los comentarios, tanto de la publicación de YouTube como de la cuenta de Instagram, lo que opinan o lo que quieran decir sobre el episodio, pero también dejarles esta consigna y preguntarles cuál fue su serie favorita del 2021 y cuál es la serie que más esperan para el 2022. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla, o mejor dicho, de esta lista de series, el top de series de La Sala Chica, y espero que hayan disfrutado del episodio número 14. Esto fue La Sala Chica, un podcast sobre cine.